Domingo 30, iniciando la semana 30 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy, domingo, está tomado del Santo Evangelio según San Mateo, del capítulo 22, verso 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Continuando con las lecciones que nos presenta la Iglesia cada domingo, continuamos con la lectura del Evangelio escrita por San Mateo. En esta ocasión habrá que decir que nos aproximamos ya al término del año litúrgico, que siempre se considera en 33 semanas el tiempo ordinario. Y dentro del tiempo ordinario estuvieron los tiempos fuertes, como fue el Adviento, Navidad, Cuaresma y la Pascua, ¿verdad? La Semana Santa y la Pascua. Pues ya casi para concluir entonces el año litúrgico con el Evangelio de San Mateo, tenemos que decir que hoy se presentaron ante Jesús unos fariseos. Se presentaron porque escucharon que Jesús había dejado callados a los saduceos, que era otro grupo, ¿verdad? Los saduceos era como en cierta forma un grupo rebelde contra el gobierno y los sistemas. Era un pueblo enojado, ¿verdad? Que se había también hecho un grupo menor, pero que estaban inquietos. Y encontrándose con Jesús también fueron a interrogarlo, porque estaban deseosos de escuchar a Jesús, pero al mismo tiempo como que no creían, desconfiaban de Jesús. Le hicieron una pregunta y Jesús los dejó callados, así lo refiere hoy este texto del Evangelio. Y por lo mismo los fariseos se acercaron también, ¿verdad? Como diciendo: a nosotros no nos va a callar, nosotros sabemos todas las leyes, nosotros conocemos la Escritura. Este joven de 30 años, ¿qué nos puede enseñar? ¿No? El minimizar a Jesús por la edad, que también suele suceder entre nosotros, cuando los mayores dicen: ¿qué me puede enseñar un joven? ¿O qué me puede enseñar un niño? ¿O qué me puede enseñar aquella persona que a lo mejor barre las calles? Pues, queridos hermanos, no minimices a nadie, porque el Espíritu de Dios puede hablar hasta por la burra de Balaam, hasta por un animal. Y por lo mismo no debemos de quedarnos en nuestras soberbias, ¿verdad? Fanfarronerías, que es lo que nos expresa hoy este encuentro de los fariseos con Jesús. Y se acercaron a él, pero uno de ellos, que era doctor de la ley, quiere decir, era ya un maestro en la Escritura, un hombre ilustrado en las leyes, le preguntó para ponerlo a prueba. Este es exactamente el problema que nos va a presentar el Evangelio, que no vienen buscando a Jesús por la buena nueva, no vienen buscando a Jesús por la salvación, no lo vienen buscando porque están creyendo en Él, lo vienen a buscar movidos por su malestar, por su enojo, ya que Jesús en distintas ocasiones también lo señaló como un grupo de gente falsa, de gente doble cara, de gente hipócrita, o como decíamos también en la otra ocasión, los santurrones, que en un momento dado se sentían puros, ¿verdad?
dignos de entrar al templo, y eran muy fanfarrones, ¿no? Decimos nosotros. Bueno, pues uno de ellos, que era maestro de la ley, le puso una pregunta para tentarlo, para ver si tropezaba en sus palabras, para tener con qué acusarlo, para desanimar incluso a los demás. ¿Se dan cuenta? Miren lo que está diciendo este nazareno, ¿verdad? Que según los anda embaucando a todos ustedes, diciendo que trae la doctrina que da la verdad y la libertad. Pues no sé qué tanto dirían o qué tanto pensarían, pero ciertamente sus intenciones eran tramposas. Y con el rigor de la ley le preguntan a Jesucristo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Queridos hermanos, en las leyes de Israel había más de 2000 leyes, y todas se atribuían de gran importancia venidas de Dios. ¿Qué va a saber este muchacho de 30 años? Entre todas esas leyes se va a enredar y se va a confundir. Lo pensarían seguramente, ¿verdad?, con esa mala intención. No, ahorita lo enredamos y lo confundimos. Y con mucha sorna, diría yo, con mucha ironía, burla, ¿no? A ver, maestro, ¿no? Hasta el tono tal vez de la voz para hacerlo ridículo. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Una cosa que seguramente todo el mundo debería de saber. Y siendo ellos los maestros de la ley, ¿cómo vienen a interrogarles sobre el mandamiento principal? Pero nuestro Señor Jesucristo no los acusa, no los rechaza, es humilde, escucha a todos. Jesús tiene el interés de darle la salvación a todos, incluyendo a los mismos fariseos. Y por ello nuestro Señor Jesucristo presenta también su mansedumbre y la aceptación que hace de ellos. No pone reparo en que le hayan llamado maestro, acepta el título, ¿verdad? No lo dice, pero acepta el título. Ya se los dirá a sus apóstoles en la cena de la Pascua: me han llamado maestro y me han llamado bien porque lo soy. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de la ironía de esta pregunta insidiosa, decíamos hace 8 días, acepta que es el maestro. ¿Y cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús no se equivoca. Jesús contesta de inmediato. Jesús conoce la ley, pues como lo vimos desde niño, a los 12 años, discutiendo con los doctores de la ley en el templo, cuando se perdió de la caravana que regresaba. Y nuestro Señor Jesucristo, Él mismo cumple la ley en su persona, y todas las leyes y todo lo anunciado por los profetas se concentra en la persona de Jesús, como lo vieran, ¿verdad?, Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, donde se hizo presente Moisés y el profeta Elías. ¿Y qué significa eso? Significa que en Jesucristo se conjunta toda la ley y los profetas. Por esa misma razón, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo contesta ágilmente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Queridos hermanos, desmenuzar el mandamiento nos llevaría muchísimo tiempo, ¿verdad? Lo hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida, y creo que hacer un breve comentario sobre esto: amar. Pero no dice ama, sino amarás. Es un mandamiento. Está en una voz de imperativo, decimos en la gramática española: amarás al Señor, que para el oído de los hebreos se dice Mesías, y para el oído de los griegos se dice Christos. Para el oído del pueblo de Dios, el absoluto, el eterno, el Dios único, vivo, verdadero y santo, a Él amarás sobre todas las cosas. Amarás al Señor, quiere decir el dueño, el que tiene su señorío. Todo lo que hay en el mundo y en la existencia, todo es de Dios. No hay nada que nos pertenezca, aunque el Señor nos hace participar de todos sus bienes, nos hace participar como sus administradores.
no para engreírnos con las cosas que son, ¿verdad?, ajenas a nosotros, sino para que, valiéndonos de todo lo que el Señor nos ofrece, podamos manifestar todo nuestro amor al Señor, tu Dios. Queridos hermanos, aquí yo me detendría un poquito porque mucha gente está un poco desubicada, ¿verdad? Tomamos a Dios como si fuera más bien nuestro servidor, nuestro sirviente, como si nosotros fuéramos los señores y los patrones y le decimos: Señor, dame, tráeme, necesito, quiero, me duele mi casa, mis hijos, etc. Queridos hermanos, Dios no es nuestro mozo, o como dirían hoy algunos jóvenes: ubícate, ubícate papá, ubícate mamá, ¿verdad? Dios es el Señor. Nosotros somos los sirvientes, nosotros somos los servidores, más aún nosotros somos los que debemos venir a Él agradecidos de que nos hace participar de su pueblo. Manifestar nuestros sentimientos de amor y de gratitud, de fe, de esperanza en Dios, que a pesar de todas las tribulaciones que vivimos en la tierra, y sobre todo en el mundo presente, donde hay verdadera agresión, ataque al mismo Dios, a su iglesia y a las cosas divinas, queridos hermanos, pues qué importante es escuchar nuevamente y refrescar nuestra memoria, pero sobre todo el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, quiere decir con todos tus afectos, con tu voluntad, con tu carácter, con una inteligencia clara, ¿verdad? Porque así dice, con toda tu alma, quiere decir con todo tu espíritu humano, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Aplicar nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestros estudios, nuestras palabras, ¿verdad? Nuestro temple de personas entendidas, ¿verdad? Con toda tu mente amarás al Señor tu Dios. Este es el más grande, dice Jesús, y el primero de todos los mandamientos. Quiere decir que no hay otro más grande que este mandamiento. Ya nos diría San Agustín, ¿verdad? Ama y haz lo que quieras, porque el que ama nunca hace el mal. El que ama siempre procura el bien. El que ama siempre está dispuesto al servicio, ¿verdad? El que ama a Dios no rivaliza con el prójimo. El que ama a Dios ofrece su vida y sus tareas y sus trabajos. El que ama a Dios habla de Dios. Ahí, queridos hermanos, también hagamos una pequeña reflexión. ¿De qué hablas todo el día? ¿Hablas de Dios? ¿O hablamos de qué? ¿De la política? ¿De la enfermedad? ¿Del dinero? ¿Del juego? ¿De qué hablas? ¿De qué hablamos todo el día? ¿O leperadas? ¿O chistes de doble sentido? ¿Conversaciones fatuas? ¿Hablamos de qué hablamos todo el día? ¿Chismes? ¿Intrigas? ¿Entrampando a otros con nuestras malas palabras? ¿O maldiciones? ¿De qué hablas? ¿La rivalidad y las envidias que hay entre las gentes? ¿De qué hablas? ¿Hablas del vecino, de la vecina? ¿De quién hablas? Ahí hazte la pregunta, ¿cuánto tiempo hablas de Dios? Para que podamos manifestarlo, expresarlo como verdaderos amantes de Dios. Bueno, pues ahí está esa respuesta, ¿verdad? Este es el primero y el más grande de todos los mandamientos. Hay otra parte curiosa, queridos hermanos, antes de concluir, ¿verdad?, ya esta página, porque no le preguntan a Jesucristo el segundo mandamiento. No me lo preguntas, pero te lo enseño, te lo digo. Como verdadero maestro, te digo el primero y te digo también el segundo, ¿verdad? El segundo es semejante al primero. Amarás. Es orden, es un imperativo que no tiene un policía que nos obligue, que no está mandando a nadie que nos presione, no. Lo amarás, es un deber, es una obligación moral, es una respuesta al Dios creador que nos dio la vida. Pero nadie puede amar a Dios a quien no ve si primero no ama al prójimo, al que sí ve,
nos dirá también, ¿verdad?, en otra parte, la Sagrada Escritura. Amar al prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos, aquí, ¿verdad?, la antropología religiosa nos presenta un esquema muy interesante. Nadie puede amar al prójimo si ni siquiera sabe amarse a sí mismo. Si no te amas a ti mismo, no te respetas, no te conoces, no te entiendes, malgastas tus ojos, tus sentidos, el tiempo, la vida, malgastas todo cuanto Dios te da. No conoces tu propia naturaleza, malgastas incluso tu sexualidad y tu tiempo. Queridos hermanos, evidentemente que si no sabes amarte, respetarte, incluso perdonarte de todas tus miserias y flaquezas, pues ¿cómo puedes amar y cómo puedes perdonar si ni siquiera te favoreces a ti mismo? ¿Cuánta gente no sabe perdonarse o cuánta gente no sabe cuidarse? Estamos obligados hasta lo más elemental. Come bien, duerme bien, trabaja bien, estudia bien, échale ganas, decimos, a todo lo que emprendas. Siempre bien, no mediocremente, no perdiendo el tiempo, no diciendo que vas a trabajar y pierdes el tiempo en la fábrica o en el campo y te haces tonto, no perdiendo ni malgastando los bienes que tienes o la poca economía que traes. Eso es amarnos, eso es amar también al prójimo, cuidar del prójimo, sobre todo del más necesitado. En la primera lectura tomada del libro del Éxodo, ¿verdad?, nos presenta tres partes muy importantes, ¿verdad? Allá en el Éxodo capítulo 22, dice: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero. Queridos hermanos, hoy podemos hablar de los migrantes, no los hagas sufrir, no los oprimas, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Queridos hermanos, todos somos extranjeros en la tierra, porque nuestra verdadera patria es el cielo. Somos extranjeros y caminamos en el mundo como migrantes, pero nuestro Señor, aquí en el libro del Éxodo, se lo refiere al pueblo de Israel que anduvo mucho tiempo en el desierto y que estuvo incluso esclavos en Egipto por 430 años. Acuérdate que tú fuiste extranjero y cómo fuiste oprimido y cómo fuiste maltratado por Faraón y sus tropas, ¿verdad? ¿Y por qué entonces vas a maltratar al migrante? ¿Por qué vas a maltratar al que no tiene casa, al que no tiene techo, al que no tiene cobijo? Dice, explotas incluso a las viudas. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Queridos hermanos, es como un gran delito el maltratar al migrante, es un gran delito maltratar y abusar de las viudas, ¿verdad?, del extranjero. Queridos hermanos, ¿cuánto nos ha insistido el Papa Francisco acerca de los migrantes? No hay casi día que no toque este tema, porque hay mucho sufrimiento y muchos se han apoderado incluso de las tierras, ¿verdad?, y han expulsado a los que ahí vivían, los han dejado sin nada, han tenido que abandonar la tierra de sus padres, han tenido que abandonar sus casas o sus familias, y son migrantes que vienen sufriendo y que vienen en una extrema pobreza y en una gran necesidad. Incluso hay quien abusa de ellos y los oprime, ¿verdad? Los polleros, decimos aquí, aquellos que andan acarreando a los migrantes y los explotan con grandes cantidades de dinero, abusivos, ¿verdad? Hacen comercio con la necesidad del pobre. Pues eso es lo que está diciendo, pues a ti te mataré, ¿verdad? Dejarás incluso a una viuda y a los hijos huérfanos, porque tú no mereces vivir cuando dañas al prójimo. Y cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como un usurero cargándole intereses. Queridos hermanos, en tiempos de necesidad,
de extrema pobreza. Hay mucha gente que dice, préstame dinero, te lo pago después, ¿verdad? Y hay quien abusa de la pobreza y de la necesidad, prestándole dinero pero a grandes intereses, ¿verdad? Porque quisiera recoger mucho dinero haciendo eso. Aparentemente es como un favor, como un servicio, pero no le haces ningún favor si mañana le vas a cobrar el doble o el triple de lo que tú le estás dando en la mano. Y hay mucha gente que ha quedado esclavizada, ¿verdad? Pagando intereses y réditos, intereses, y nunca acaba de pagar, y el usurero se enriquece de la necesidad del pobre. Pues ten cuidado, infeliz, porque el Señor no está ciego ni sordo. Él va a escuchar el clamor de su pueblo, y tendrás tu paga y tu recompensa por tu usura y porque no tuviste amor ni caridad con el prójimo, sino que abusaste de sus debilidades. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con qué cubrirse. Queridos hermanos, me recuerda la figura de San Juan Diego, o del pueblo de México, ¿verdad?, en los años antiguos, que usaba su gabán, decimos, ¿verdad?, o su tilma, y ese era su canasta, y ese era su elemento de trabajo, y esa era su cobija, ¿verdad? Lo era todo, la tilma, ¿verdad?, del indio mexicano, lo era todo. Y ahí, en ese todo, la Santísima Virgen María de Guadalupe quiso hacerse presente y quedarse viva, ¿verdad?, con ojos vivos, desde la Nacional Basílica Insigne de Guadalupe. Por eso, queridos hermanos, ahí tenemos que entender qué significa la cobija y el manto. Significa la cobija y lo significa todo, ¿verdad? Devuélveselo antes de que se oculte el sol. ¿Cómo va a dormir? Cuando Él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Mira, qué palabras concluye esta lectura del libro del Éxodo, haciendo presente la misericordia de Dios, siempre en favor del más pobre, del más necesitado, del migrante, ¿verdad?, del que no tiene casa, ni cobija, ni comida. La misericordia de Dios para todos nuestros hermanos. El Señor nos trata con infinita misericordia, y eso mismo es lo que le estaba diciendo a los fariseos, y eso mismo nos lo sigue repitiendo a nosotros en nuestros días, porque el mandamiento no quedó abolido, el mandamiento está vivo y está presente, y es un imperativo, es un mandato divino. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu alma y tu mente, tus fuerzas, pero también amarás a tu prójimo como si te amaras a ti mismo. No quieras para otro lo que no quieras para ti. Haz el bien a los demás, siembra amor y recogerás amor. Pues en estos dos mandamientos, queridos hermanos, se fundan toda la ley dada por Dios y todo lo que anunciaron los profetas. Todo se cumple en Jesucristo. Hermanos, los fariseos no quisieron escuchar a Jesús, cerraron sus corazones, incluso sublevaron al pueblo para que llevaran a Jesús a la muerte ignominiosa de la cruz, y les azuzaban, ¿verdad?, mientras estaban frente a Pilatos, ¿verdad? Crucifícale, crucifícale, griten, griten todos, pidan la muerte. Queridos hermanos, ¿qué clase de juicio es ese, verdad? Un juicio totalmente torpe, ¿verdad? Cuando el monarca, para lavarse las manos, yo no pido la muerte de él, yo no pido castigo ninguno, sí, pero a ver qué dice el pueblo, levante su dedito. ¿Quieren que se enjuicie a quién? ¿A Barrabás o a el Nazareno? A puro levantada de delito. Queridos hermanos, eso es una torpeza grandísima que va por encima de todas las leyes. Pues eso fue lo que hicieron con Jesucristo, y parece que por ahí escuchamos algo parecido, ¿no?, en nuestros días. Tenga cuidado, porque nada más porque los fariseos sublevan al pueblo, fariseos que sublevan al pueblo, así dice el Evangelio, ¿verdad?, para que pidan la muerte de su prójimo. No pidas la muerte del prójimo, porque en eso mismo pides tu propia muerte, y crecerá más muerte en nuestros pueblos. No hagan caso,
que los fariseos y los que mandan y tienen las leyes en las manos, ¿verdad?, sublevan al pueblo para enardecerlo, ¿verdad?, para juzgar al prójimo, para condenarlo en sus días. Tenga cuidado, queridos hermanos, no caigamos en esas trampas, porque eso no viene de Dios. Así condenamos a Jesucristo. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. El pueblo enojado, enardecido, porque los fariseos habían sublevado a las masas. Los que 8 días antes recibieron a Jesucristo para aclamarlo rey entre palmas y mantos, ¿verdad?, y hosanas y aleluyas, a los 8 días siguientes estaban pidiendo su muerte. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o al Nazareno? A Barrabás pidieron la libertad del malvado. Y Jesucristo quedó callado, porque Jesucristo también viene a darle la libertad al malvado, si así lo quieres. Pero, ¿qué hago entonces con el Nazareno? Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y él aceptó la muerte de cruz. Queridos hermanos, quedémonos con estas palabras, ¿verdad? Y durante la semana o los siguientes días siga usted meditando, no solo a nivel personal, en familia, o coméntelo con otros como una tarea evangelizadora acerca de los mandamientos del Señor, de los juicios incluso, como decíamos al final, y también de la caridad para el migrante, para el extranjero, para el pobre que no tiene dinero, que no abuses del pobre ni de sus necesidades, y también respeta a las viudas, no te encajes en la necesidad de nadie. Ahí, queridos hermanos, que la Santísima Virgen María, ¿verdad?, auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, pueda también asistirnos en todo este mandamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.